los límites y los hijos. Shannon no podía parar de llorar. Era una madre joven con 2 niños preescolares. Nunca se hubiera imaginado enojada, fuera de control, y menos que nada, abusiva. Sin embargo, una semana atrás había levantado y sacudido a su hijo Robbie, de 3 años. Le había gritado bien fuerte, y no había sido la primera vez. Lo había hecho en varias ocasiones en el último año. La única diferencia fue que esta vez Shannon había estado al borde de lastimarlo físicamente. Estaba asustada. La experiencia había afectado tanto a Shannon y a su esposo Gerald que concertaron una cita conmigo para discutir lo ocurrido. Su vergüenza y su culpa eran enormes. No me miraba a los ojos mientras me contaba la historia. Las horas anteriores a que Shannon perdiera los estribos con Robbie habían sido terribles. Gerald y ella habían discutido a la hora del desayuno. Él se había ido a trabajar sin despedirse. Luego Tanya, de 1 año, había volcado sus cereales por todo el piso. Y Robbie eligió esa mañana para hacer todo lo que en sus 3 años le habían dicho que no hiciera. Le jaló la cola al gato. Descubrió cómo abrir la puerta principal y salir al jardín y a la calle. Pintó con el lápiz de labios de Shannon la pared blanca del comedor y empujó a Tanya al piso. El último incidente fue la gota que colmó el vaso. Ver a Tanya en el piso llorando y a Robbie parado sobre ella, con una mirada desafiante de satisfacción, fue demasiado. Shannon se puso colérica y se lanzó impulsivamente sobre su hijo Robbie. El resto de la historia ya la conocen. Cuando se calmó un poco, le pregunté a Shannon cómo solía disciplinar a Robbie. «Pues no queremos anularlo o apagar su espíritu», comenzó Gerald. «Ser negativo es tan negativo. Tratamos de razonar con él. En algunas ocasiones le decimos que esta noche no comerás helado. En otras, lo halagamos por las cosas que hace bien. Y en otras ocasiones hacemos caso omiso de su mal comportamiento para que posiblemente así deje de hacerlo. ¿No trata de forzar los límites?». Ambos asintieron. «No lo creerá», dijo Shannon. «Es como si no nos oyera. Sigue haciendo lo que se le antoja. Y generalmente continúa haciéndolo hasta que uno de nosotros explota y le grita. Supongo que tenemos un niño con problemas». «Claro, sin duda que hay un problema», le respondí. «Pero es posible que Robbie haya sido entrenado para no responder a nada que no sea la ira descontrolada. Hablemos sobre los límites y los hijos». De todos los ámbitos donde los límites son críticamente importantes, ninguno es más relevante que la crianza de los hijos. La manera de encarar los límites y la crianza de los hijos tendrá un enorme impacto en el carácter de los niños, en el desarrollo de valores, en su desempeño escolar, en los amigos que tengan, en la persona con quien se casen y en lo bien que les vaya en su profesión. La importancia de la familia. Dios, en lo más íntimo, es amante. Juan 4:8. Está guiado e impulsado por relaciones. Desea vincularse con nosotros desde la concepción hasta la tumba. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Jeremías 31:3. La naturaleza amante de Dios no es pasiva, es activa. El amor se multiplica. Dios, el amante de las relaciones, es Dios el creador activo. Quiere llenar el universo con seres solícitos por Él, y unos por los otros. La familia es la unidad social, ideada por Dios para llenar el mundo con los representantes de su carácter amante. Es el lugar para la crianza y la educación de los bebés hasta que sean lo suficientemente maduros para dejar la familia como adultos y multiplicar su imagen en otros entornos. Al principio, Dios eligió la nación de Israel para ser sus hijos. Después de siglos de resistencia por parte de Israel, sin embargo, Dios eligió a la Iglesia. Gracias a sus transgresiones, las de Israel, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Romanos 11:11. El cuerpo de Cristo desempeña el mismo papel que Israel, multiplicar el amor de Dios y su carácter. Es común describir a la Iglesia como una familia. Debemos hacer el bien, en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10.
Los creyentes son miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Debemos saber cómo hay que portarse en la casa de Dios. Timoteo 3:15. Estos y muchos otros magníficos pasajes nos muestran que Dios piensa en familia, nos expone sus sentimientos, como lo haría un padre. Es un papá, le gusta su trabajo. Este retrato bíblico de Dios sirve para mostrarnos cómo la crianza de los hijos es de vital importancia para traer a este planeta el carácter propio de Dios en nuestros pequeños. Los límites y la responsabilidad. Dios, el Padre bueno, quiere ayudarnos, a nosotros, sus hijos, a crecer. Quiere que seamos una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:13. Parte de este proceso evolutivo consiste en enseñarnos a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Lo mismo es cierto con respecto a nuestros hijos de carne y hueso. Después de que hayan aprendido a vincularse, a desarrollar relaciones sólidas, lo más importante que los padres pueden darles es un sentido de responsabilidad. Que sepan de qué cosas tienen responsabilidad y de qué cosas no tienen responsabilidad. Que sepan cómo decir que no y que sepan cómo aceptar que les digan que no. La responsabilidad es un regalo de enorme valor. Todos conocemos personas de mediana edad con límites de un bebé de 18 meses. Tienen rabietas y ponen cara larga cuando los demás les fijan límites, o simplemente se conforman y complacen a los demás para mantener la paz. Recuerde que estos adultos comenzaron como pequeños. Hace ya mucho tiempo que aprendieron a temer u odiar los límites. El proceso de reaprendizaje para los adultos es muy arduo. Inculcar o reparar los límites. Una madre prudente de hijos adultos en cierta ocasión observó a su amiga más joven mientras luchaba con su pequeño. El niño no quería comportarse bien y la joven madre ya casi no sabía qué hacer. Apoyando la decisión de la madre de hacer que el niño se sentara en una silla, la mujer mayor le dijo: «Hazlo ahora, querida, disciplínalo ahora, y solo así podrás sobrevivir a la adolescencia». Desarrollar límites en los niños pequeños es la cuota proverbial de la prevención. Si enseñamos la responsabilidad, la puesta de límites y cómo diferir la gratificación cuando son pequeños, los años futuros serán más tranquilos. Cuanto más tarde comencemos, más trabajo tendremos nosotros y ellos. Si usted es padre de hijos mayores, no se desaliente. Solo significa que impondrán más resistencia al desarrollo de límites. Ellos no creen que aprender a tener límites será beneficioso. Tendrá que dedicarle más tiempo a este trabajo, contando con más apoyo de sus amigos y con más oración. Más adelante, en este capítulo, examinaremos las tareas con límites adecuadas a cada edad para las distintas etapas de la niñez. El desarrollo de límites en los hijos. Desarrollar los límites en los niños consiste en enseñarles a aprender responsabilidad. En la medida que les enseñamos las ventajas y los límites de la responsabilidad, les estaremos enseñando la autonomía. Los prepararemos para desempeñarse como adultos. Las Escrituras tienen mucho que decir sobre la función de poner límites durante la crianza de los hijos. Por lo general, la llamamos disciplina. Las palabras hebreas y griegas que los expertos han traducido como disciplina significan enseñanza. Esta enseñanza tiene lados positivos y negativos. Los lados positivos de la disciplina son la proactividad, la prevención y la instrucción. La disciplina positiva es poner a alguien en condiciones para educarlo y adiestrarlo en una tarea. Los padres deben criar a los hijos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Las facetas negativas de la disciplina son la corrección, el castigo y las consecuencias. La disciplina negativa es dejar que los hijos sufran los resultados de sus acciones para aprender una lección de responsabilidad. Para el descarriado, disciplina severa. Proverbios 15:10. La crianza correcta de los hijos implica tanto adiestramiento preventivo
y práctica como consecuencias y corrección. Por ejemplo, si su hija de 14 años debe acostarse a las 10 de la noche, le diremos: es para que duermas lo suficiente para estar alerta en clase. La habremos disciplinado positivamente. Luego, nuestra adolescente se entretiene hasta las 11:30 de la noche. Al día siguiente, usted le dice: como ayer no te fuiste a la cama a la hora, hoy no podrás usar el teléfono. La habrá disciplinado negativamente. ¿Por qué son necesarias la zanahoria y el látigo para el buen desarrollo de los límites? Porque Dios usa la práctica, prueba y error para ayudarnos a crecer. La madurez se aprende obteniendo información, utilizándola mal, equivocándonos, aprendiendo de nuestros errores y haciéndolo mejor la próxima vez. La práctica es necesaria en todos los ámbitos de la vida, para aprender a esquiar, para redactar un ensayo o para utilizar una computadora. Necesitamos practicar para desarrollar una profunda relación amorosa y para aprender a estudiar la Biblia. Y esto es tan cierto para el crecimiento espiritual como emocional. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hebreos 5:14. La práctica es importante para el aprendizaje de límites y responsabilidad. Nuestros errores son nuestros maestros. La disciplina es un límite externo, concebido para perfeccionar límites internos en nuestros hijos. Proporciona una estructura de seguridad hasta que el niño tenga su carácter suficientemente desarrollado para no necesitarla. La disciplina correcta siempre mejorará la estructura interna y el sentido de responsabilidad del niño. Cabe distinguir entre disciplina y castigo. Castigo es la retribución de la maldad. Desde un punto de vista legal, es la sanción correspondiente a un delito. Sin embargo, el castigo no deja mucho espacio para practicar. El castigo no es un buen maestro. El precio es demasiado elevado. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y porque el que cumple con toda ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Santiago 2:10. El castigo no deja mucho espacio para cometer errores. La disciplina, en cambio, es diferente. La disciplina no es la paga de algo malo, es la ley natural de Dios. Nuestras acciones cosechan consecuencias. La disciplina se diferencia del castigo porque Dios ya no nos castiga más. Para todos los que aceptan a Cristo como su Salvador, el castigo terminó en la cruz. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. Pedro 2:24. El sufrimiento de Cristo pagó nuestra maldad. Además, la disciplina y el castigo tienen una relación distinta con el tiempo. El castigo mira hacia atrás, se concentra en pagar las maldades del pasado. El sacrificio de Cristo fue la paga, por ejemplo, de nuestro pecado. La disciplina, por el contrario, mira hacia adelante. Las lecciones que aprendemos de la disciplina nos ayudan a no repetir errores del pasado. Dios nos disciplina para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. ¿Cómo nos ayuda? Nos libera y nos permite cometer errores sin temor al juicio, sin temor a perder la relación. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. La libertad que nos trajo la cruz nos permite practicar sin tener que pagar un precio muy caro. El único peligro son las consecuencias, pero no el aislamiento ni el juicio. Tomemos por ejemplo la madre que le dice a su hija de 10 años: si te haces la viva de nuevo, no te querré más. La pequeña está inmediatamente en una situación donde, haga lo que haga, siempre saldrá perdiendo. Puede rebelarse y perder la relación más importante de su vida, o puede ser complaciente y obedecer exactamente y perder la oportunidad para practicar las habilidades de enfrentamiento. Comparemos esa respuesta con la siguiente: nunca dejaré de amarte, siempre te amaré de corazón, pero si te haces la viva de nuevo, no podrás escuchar la radio por 3 días. La relación sigue intacta, no hay condenación. La niña puede optar entre elegir la responsabilidad
o sufrir las consecuencias, sin riesgo de perder el amor y la seguridad. Este es el camino a la madurez, a comer el alimento sólido, la práctica segura de la disciplina. La necesidad de límites de los niños. ¿Qué necesidades específicas satisfacen los límites en los niños? La capacidad para poner límites cumple varias funciones importantes que redundarán en enormes beneficios en la vida. Autoprotección. ¿Ha visto alguna vez algo más indefenso que un humano recién nacido? Los bebés tienen menos capacidad de cuidar de sí mismos que otros animales recién nacidos. Dios concibió los primeros meses del recién nacido para que la madre y el padre, o cualquier otra persona a cargo, se conecten estrechamente con el bebé, sabiendo que sin su cuidado constante, el bebé no sobrevivirá. Ese tiempo y toda esa energía se transformará en un vínculo perdurable para que el niño aprenda a sentirse seguro en el mundo. El programa hacia la madurez previsto por Dios, sin embargo, no termina aquí. La mamá y el papá no podrán estar siempre presentes para cuidarlo y satisfacerlo. La tarea de protección se traspasará en algún momento a los niños. Cuando crezcan, necesitarán cuidarse por sí solos. Los límites son nuestra manera de proteger y cuidar nuestras almas. Los límites han sido concebidos para mantener lo bueno por dentro y lo malo por fuera. Es necesario promover en la estructura familiar las técnicas para decir que no, para decir la verdad y para mantener la distancia física, de modo que el niño pueda aprender la responsabilidad de protegerse por sí solo. Considere el caso de estos dos muchachos de 12 años. Jimmy está conversando con sus padres durante la cena. ¿Saben qué? Unos chicos querían que fumara marihuana con ellos. Cuando les dije que no, me trataron de mariquita. Yo les dije que eran tontos. Me llevo bien con algunos de ellos, pero si no me van a querer porque no fumo, supongo que entonces no son realmente mis amigos. Paul regresó a casa después de clase con los ojos enrojecidos y dificultad para hablar y coordinar sus movimientos. Cuando sus padres, preocupados, le preguntaron qué pasaba, les dijo que no pasaba nada hasta que al fin dijo abruptamente: «Todos lo hacen, porque ustedes odian a mis amigos». Tanto Jimmy como Paul habían sido criados en hogares cristianos con mucho amor y según los valores bíblicos. ¿Cómo pueden ser tan distintos? La familia de Jimmy permitía los desacuerdos entre padres e hijos y le permitieron practicar en la habilidad para poner límites, incluso con ellos. Cuando Jimmy era un niño de 2 años, su mamá lo sostenía en brazos y lo abrazaba, pero cuando él comenzaba a inquietarse y le pedía «abajo», queriendo decir «dame un lugar para respirar, mamá», luchando contra sus propios impulsos de seguir abrazándolo, lo ponía en el piso y le decía «¿Quieres jugar con los camiones?». El padre de Jimmy tenía la misma filosofía. Luchando en el piso con su hijo, prestaba atención a los límites de Jimmy. Cuando la lucha se volvía demasiado ruda, o cuando Jimmy se cansaba y decía «basta, papá», él se levantaba. Jugaban a otra cosa. Jimmy estaba recibiendo entrenamiento con los límites. Estaba aprendiendo que cuando tenía miedo, se sentía incómodo o quería cambiar las cosas, podía decir que no. Esta palabra tan cortita le daba una sensación de poder en su vida. Lo sacaba de una posición indefensa y complaciente, y Jimmy podía decirla sin recibir una respuesta enojada o quejosa, o una reacción manipuladora como «Pero Jimmy, mamá necesita tenerte en brazos, ¿está bien?». Jimmy aprendió desde su infancia que los límites eran buenos y que podía usarlos para protegerse. Aprendió a resistir las cosas que no eran buenas para él. El sello definitivo de la familia de Jimmy era el permiso para disentir. Cuando, por ejemplo, Jimmy discutía con sus padres sobre el horario de acostarse, sus padres nunca se retraían o lo castigaban por no estar de acuerdo. En cambio, escuchaban sus argumentos y si parecían razonables, cambiaban de idea. De lo contrario, mantenían sus límites. Jimmy también podía opinar sobre algunos asuntos familiares. Cuando la familia tenía una noche libre, sus padres escuchaban su opinión sobre si irían al teatro, jugarían un juego de mesa o irían a un partido de baloncesto. ¿Era esta una familia sin límites? En absoluto.
Era una familia que tomaba muy en serio la puesta de límites, una habilidad a fomentar en sus hijos. Jimmy había tenido buena práctica para resistir en los días malos. Efesios 5:16, cuando sus amigos se le aparecieron y lo presionaron para que consumiera drogas. ¿Por qué pudo Jimmy rehusarse? Porque ya llevaba 10 u 12 años practicando cómo no estar de acuerdo con las personas que él consideraba importantes y sin temor a perder su amor. No tenía miedo de ser abandonado si se defendía de sus amigos. Lo había hecho muchas veces y con éxito con su familia, y nunca habían dejado de amarlo. Paul, en cambio, provenía de un contexto familiar diferente. En su hogar, el no provocaba dos reacciones distintas. Su madre se retraía, se sentía herida y ponía cara larga. Le enviaba mensajes de culpa. ¿Cómo puedes decirle que no a tu madre que te ama? Su padre se enojaba, lo amenazaba y le decía: «No me conteste, señor». A Paul no le llevó mucho tiempo aprender que para salirse con la suya, tenía que ser complaciente por fuera. Desarrolló un sí firme por fuera, aparentando estar de acuerdo con los valores de su familia y con el control que ejercían. Todo lo que pensaba sobre un tema, la comida para cenar, el horario para mirar la televisión y acostarse, la iglesia a donde ir, la ropa, se lo guardaba para sí. En una ocasión, cuando trató de evitar que su madre lo abrazara, ella inmediatamente se había retraído y lo había empujado diciéndole: «Algún día te arrepentirás de haber herido los sentimientos de tu mamá». Día tras día, Paul era adiestrado para no poner límites. Como resultado de haber aprendido a no tener límites, Paul parecía ser un hijo respetuoso y contento. La adolescencia, sin embargo, es un crisol común a todos los hijos. Durante este periodo, descubrimos cuál es el verdadero carácter de nuestros hijos. Paul accedió, cedió a la presión de sus amigos. Resulta extraño que a los 12 años, a los primeros que les dijo que no fue a sus padres. El resentimiento y varios años sin poner límites habían comenzado a erosionar el falso ser complaciente, fácil para convivir bien con todos, que había desarrollado para sobrevivir. Asumir la responsabilidad de las necesidades propias. Se hizo silencio en la sesión de terapia del grupo que dirigía. Acababa de hacerle a Janice una pregunta sin respuesta. La pregunta había sido: ¿qué necesitas? Parecía confundida. Se puso a pensar y se reclinó en su silla. Janice estaba afligida. Acababa de describir una semana de pérdidas dolorosas. Su esposo se quería separar. Sus hijos estaban descontrolados y corría riesgo de perder su trabajo. La preocupación era evidente en el rostro del resto del grupo, que estaban considerando temas relacionados a los afectos y a la seguridad. Sin embargo, nadie tenía claro cómo ayudarla, por lo que la pregunta iba dirigida a cada uno de nosotros. Pero Janice no sabía qué responder. Esto es típico, dado los antecedentes de Janice. Había pasado la mayor parte de su niñez asumiendo la responsabilidad de los sentimientos de sus padres. Era la pacificadora de la casa, siempre tranquilizando a uno o a otro padre, calmándolos con ternura, diciéndoles: «Mamá, estoy segura que papá no quiso enojarse contigo. Tuvo un día complicado». El resultado de esta responsabilidad nada bíblica hacia su familia era evidente en la vida de Janice. Un sentido de sobreresponsabilidad por los demás y una falta de sintonía con sus propias necesidades. Janice tenía un radar para detectar las penas de los demás, pero el radar que debía detectar las de ella estaba roto. No fue nada extraño que no supiera cómo responder a mi pregunta. Janice no comprendía sus propias necesidades, legítimas, dadas por Dios. No podía ponerlas en palabras. La historia, sin embargo, tiene un final feliz. Uno de los miembros del grupo dijo: «Si estuviera en tu lugar, yo sé lo que necesitaría. Necesitaría saber que les importo a esta gente en esta habitación, que no me consideran un fracaso vergonzoso y tremendo, y que orarán por mí y dejarán que los llame por teléfono esta semana para que me apoyen». Los ojos de Janice se llenaron de lágrimas. Algo en las palabras afectivas de su amigo
le había calado hondo, en algún lugar que ni ella misma alcanzaba. Hizo lugar dentro de sí a la consolación de otros que han sido consolados. Corintios 1:4. La historia de Janice sirve para ilustrar el segundo fruto que produce el desarrollo de límites en nuestros hijos, la capacidad de que cada uno se haga cargo o se responsabilice de sus propias necesidades. Dios pretende que sepamos cuando tenemos hambre, estamos solos, con problemas, abrumados, o cuando necesitamos un descanso y que tomemos la iniciativa para obtener lo que necesitamos. Las Escrituras nos presentan a Jesús entendiendo este punto cuando se subió a una barca y se alejó de la multitud en una ocasión de mucho ministerio y necesidad. No tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Marcos 6:31. Los límites son protagonistas de este proceso. Nuestros límites crean un espacio espiritual y emocional, una individualidad entre nosotros y el resto, permitiendo así que nuestras necesidades sean escuchadas y comprendidas. Sin un sentido firme de los límites, se vuelve difícil diferenciar nuestras necesidades de las de los demás. Hay demasiada estática en la relación. Cuando los niños aprenden a experimentar sus propias necesidades, distintas a las de los demás, tienen una ventaja real en la vida. Están en mejores condiciones para evitar la extenuación que resulta de no cuidar de uno mismo. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a experimentar sus respectivas necesidades personales? Lo mejor que puede hacer un padre es estimularlo a que exprese sus necesidades verbalmente, incluso cuando van contra la corriente en la familia. Cuando los hijos tienen permiso para pedir algo que nos rechina, aunque pueden no recibirlo, desarrollan un sentido de necesidad. A continuación, damos algunas pautas sobre cómo puede ayudar a sus hijos. Permítales hablar sobre su ira. Permítales expresar el dolor, las pérdidas y la tristeza sin intentar alegrarlos o persuadirlos para que no sientan lo que sienten. Anímelos a hacer preguntas y no suponga que sus palabras tienen la misma autoridad que la de las Escrituras. Se requiere un padre muy seguro de sí mismo para esto. Pregúnteles lo que sienten cuando parecen aislados y desilusionados. Ayúdelos a expresar en palabras sus sentimientos negativos. No trate de aparentar que no pasa nada, queriendo mantener un falso sentido de cooperación y de unión familiar. El primer aspecto para hacerse cargo de las propias necesidades es, por lo tanto, identificarlas. Aquí es donde aparece nuestro radar espiritual. El radar de Janice estaba roto, era rudimentario y no podía identificar sus necesidades. El segundo aspecto para hacerse cargo de las necesidades es comenzar un cuidado responsable de nuestra persona. Nada de hacer que otro lleve nuestra carga. Debemos permitir que nuestros hijos experimenten las consecuencias dolorosas de su propia irresponsabilidad. Este es el ejercicio a que se refiere Hebreos 5:14 y la disciplina de Hebreos 12. Cuando llegado el momento, dejen el hogar, nuestros hijos deberían haber internalizado un profundo sentido de responsabilidad personal de sus vidas. Deberían estar convencidos de lo siguiente: mi éxito o mi fracaso en la vida dependen en gran medida de mí. Aunque debo mirar a Dios y a los demás en busca de consuelo e instrucción, solo yo soy responsable de mis opciones. Aunque mis relaciones importantes me hayan afectado profundamente en mi vida, no puedo culpar a los demás por mis problemas. Aunque siempre fracase y necesite apoyo, no puedo depender de alguna persona más responsable para sacarme constantemente de las crisis espirituales, emocionales, financieras y relacionales. El sentido de mi vida depende de mí está basado en la preocupación que Dios tiene para que nos hagamos responsables de nuestras vidas. Desea que usemos nuestros talentos productivamente, como lo planteó Jesús en la parábola de los talentos. Mateo 25:14-30. Este sentido de responsabilidad nos acompañará durante toda la vida adulta y hasta después de la tumba en el juicio de Cristo. Imagínese cómo entenderá el Señor que usted no se haya hecho responsable de su vida. Pero tenía una familia disfuncional, pero me sentía solo, pero no tenía energía,
Todos estos peros racionalistas tendrán tanto impacto como las escrituras del siervo en la parábola. No significa que nuestro entorno familiar y otros factores estresantes no influyan considerablemente para bien o para mal. Sin duda influyen, pero en última instancia debemos aceptar la responsabilidad de lo que hagamos con nuestras almas inmaduras y lesionadas. Los padres inteligentes permitirán que sus hijos experimenten sufrimiento con seguridad. El sufrimiento con seguridad implica permitir que el niño experimente las consecuencias correspondientes a su edad. Permitir que una niña de 6 años salga de noche no es adiestrarla para la edad adulta. Deberá tomar decisiones para las que no tiene la suficiente madurez. No deberíamos, por lo tanto, colocarla en una situación donde tiene que tomarlas. Los padres de Pat permitían que su hija experimentara el sufrimiento con seguridad. Cuando comenzó, al principio de la secundaria superior, le dieron dinero para sus gastos semestrales. Pat tenía la responsabilidad de pagar sus comidas en el colegio, su ropa, sus salidas y otras actividades extracurriculares. La suma era suficiente para esos gastos y poco más. A primera vista, era el sueño de cualquier adolescente. Todo ese dinero y sin restricciones al uso que le daría. El primer semestre, Pat se compró hermosas ropas, asistió a varias reuniones sociales con sus amigas y hasta las invitó en varias ocasiones. Esto duró un mes de los primeros 3 y medio. Los siguientes 2 meses y medio fueron más limitados. Pat se quedó mucho tiempo en su casa, ahorrando lo que le quedaba de dinero para sus comidas en el colegio y usó sus nuevas ropas una y otra vez. El segundo semestre mejoró. Cuando comenzó el año final en la secundaria, tenía una cuenta bancaria y un presupuesto equilibrado. Pat estaba desarrollando sus límites, habiendo sido, por lo general, una consumidora compulsiva en potencia. Comenzó a decir que no a la ropa, a los discos compactos, a la comida y a las revistas que normalmente eran lo mínimo que quería tener. Estaba aprendiendo a hacerse responsable de su vida. Y no terminó como muchos otros estudiantes preuniversitarios que después de años de haber sido sacados de apuros, no saben cocinar, limpiar ni balancear sus cuentas bancarias. Es importante relacionar las consecuencias lo más estrechamente posible con las acciones del niño. Es lo que mejor refleja la realidad de la vida. Los proyectos escolares son otro ámbito donde los padres pueden ayudar al niño a asumir su responsabilidad o a crear la ilusión del Padre omnipresente y eterno que siempre compensará sus despreocupaciones. Es difícil cuando se nos acerca un hijo lloroso diciéndonos: «Tengo que hacer un informe de 10 páginas para mañana y recién comencé». Nuestro primer impulso, como padres amantes, es sacarlos del apuro, haciendo la investigación, organizando el informe o pasándolo a máquina o las 3 cosas. ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos a nuestros hijos. Deseamos lo mejor para ellos como Dios desea lo mejor para nosotros. Y sin embargo, así como Dios permite que experimentemos nuestros fracasos, deberíamos permitir que nuestros hijos echaran a perder su informe de calificaciones con notas bajas. Suele ser la consecuencia de no planificar con antelación. ¿Cómo adquirir un sentido de control y decisión? No voy a ir al dentista. Tú no me puedes obligar a ir. Pamela, de 11 años, golpeaba su pie contra el piso y le gritaba a su padre, Sal, quien la esperaba en la puerta principal. Hubo un tiempo en que Sal hubiera estallado con furia frente a la jugada de poder de Pamela. Le habría dicho algo como, «Bueno, eso ya lo veremos», y habría arrastrado físicamente a la niña gritona hasta el automóvil. Sin embargo, después de mucha orientación familiar y lecturas sobre el tema, Sal estaba preparado para lo inevitable. Pacientemente le dijo, «Tienes razón, querida, no puedo obligarte a ir al dentista. Si no quieres ir, no tienes por qué ir, pero recuerda nuestra regla, si decides no ir, también estás optando por no ir a la fiesta mañana de noche. Ya habré de respetar la decisión que tomes. ¿Cancelo la cita?» Pamela estaba perpleja y pensó un momento. Luego contestó lentamente, «Iré, pero solo voy porque tengo que ir». Pamela tenía razón. Estaba decidiendo ir a la cita porque quería ir a la fiesta. Los niños necesitan sentirse dueños de sus vidas y tener opciones.
Necesitan ser agentes con opciones, voluntad e iniciativa, no indefensos peones dependientes de sus padres. Los niños comienzan sus vidas indefensos y de manera dependiente. La crianza de los hijos, impuesta por Dios, sin embargo, pretende que los niños aprendan a pensar, a tomar decisiones y a dominar el medio en todos los aspectos de su vida. Implica un espectro que va desde decidir qué ropa ponerse en la mañana hasta qué cursos elegir en sus estudios. Aprender a tomar las decisiones correspondientes a cada edad ayudará a los niños a tener seguridad y control de sus vidas. Los padres ansiosos y bien intencionados intentan evitar que sus niños tengan que tomar decisiones dolorosas. Los protegen para que no se ensucien ni se lastimen las rodillas. Su lema es, déjame ayudarte. Como resultado, a los niños se les atrofia un aspecto muy importante de la imagen de Dios que debería estar desarrollándose en su carácter, su acometividad y sus capacidades para hacer cambios. Los niños necesitan sentir que ellos, en gran medida, determinarán su vida y su destino dentro del reino soberano de Dios. Esto les ayudará a sopesar las opciones en lugar de evitarlas. Aprenderán a evaluar las consecuencias de sus decisiones en lugar de resentir las decisiones que otro hizo por ellos. Diferir la gratificación de las metas. La palabra ahora fue hecha para los niños. Es donde viven. Intente explicarle a una pequeña de 2 años que le dará su postre mañana. No le creerá. Para ella eso significa nunca. Los recién nacidos, en realidad, no tienen la capacidad para entender lo que significa luego. Por eso es que un bebé de 6 meses tiene pánico cuando su mamá deja la habitación. Está convencido de que se ha ido para siempre. Sin embargo, en algún momento de nuestro desarrollo, aprendemos el valor del luego, de diferir lo bueno por algo mejor. Esta aptitud se llama diferir la gratificación. Es la facultad de decir que no a nuestros impulsos, deseos y anhelos para obtener algo mejor más adelante. Las Escrituras valoran mucho esta facultad. Dios usa esta técnica para ayudarnos a ver los beneficios de la planificación y la preparación. Jesús es el ejemplo por excelencia, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. Por lo general, esta habilidad no es relevante hasta después del primer año de vida, ya que el apego predomina durante el primer año. Sin embargo, aprender a diferir la gratificación puede comenzar precozmente en el principio del segundo año. Primero las zanahorias, después el postre. Los niños mayores también necesitan aprender esta habilidad. La familia no puede comprar determinada ropa ni artículos de recreación antes de mediados de año. Nuevamente, los límites desarrollados durante este proceso serán valiosos posteriormente en la vida. Pueden evitar que el niño se convierta en un adulto amilanado, caótico, esclavo impulsivo de la avenida Madison. Nuestros hijos pueden ser como la hormiga, que es autosuficiente, y no ser como el holgazán, siempre en crisis. Proverbios 6, 6-11. Aprender a diferenciar la gratificación ayuda a los niños a tener una meta en mente. Aprenden a ahorrar tiempo y dinero para las cosas que les resultan importantes y a valorar lo que han decidido comprar. Conozco una familia que hizo ahorrar a su hijo para comprarse su primer automóvil. Cuando tenía 13 años, su padre lo ayudó a comenzar con un plan. Cuando todos los trabajos de fin de semana y de verano se convirtieron en un automóvil a los 16, cuidaba del coche como si fuera de porcelana. Se podía comer sobre el capó. Había calculado el costo y valoraba el resultado. Lucas 14:28. Respetar los límites de los demás. Desde muy pequeño, los niños deben ser capaces de aceptar los límites de los padres, los hermanos y los amigos. Necesitan saber que los demás no siempre quieren jugar con ellos, que no todos quieren mirar los mismos programas de televisión y que pueden querer comer en un restaurante distinto del que a ellos les gusta. Necesitan saber que el mundo no gira en torno a ellos.
Esto es importante por un par de motivos. En primer lugar, la capacidad para aprender a aceptar los límites nos enseña a aceptar nuestra propia responsabilidad. Saber que los demás no siempre estarán disponibles a nuestra orden siempre que los llamemos. Nos ayuda a arreglarnos por nosotros mismos sin ayuda externa. Nos ayuda a llevar nuestra propia carga. ¿Ha estado alguna vez cerca de un niño que no soporta que le digan que no? Que lloriquea, insiste, tiene una rabieta o hace pucheros hasta que se sale con la suya? El problema es que cuanto menos soportamos y más resistimos los límites ajenos, más dependientes seremos de los demás. Esperamos que los demás se encarguen de nosotros en lugar de cuidarnos a nosotros mismos. De cualquier modo, Dios ha concebido la vida para que ella misma nos enseñe su ley. Es la única manera de vivir juntos en este planeta. Tarde o temprano, alguien nos dirá que no, y no lo podremos pasar por alto. Así es la trama de la vida. Observen cómo el no progresa en la vida de las personas que se resisten a los límites ajenos. 1. El no de los padres. 2. El no de los hermanos. 3. El no de las maestras. 4. El no de los compañeros de escuela. 5. El no de los jefes y supervisores. 6. El no de los esposos. 7. El no de los problemas de salud por obesidad, alcoholismo o una vida disoluta. 8. El no de la policía, la corte y hasta la prisión. Algunas personas aprenden a aceptar los límites temprano en la vida, incluso en la primera etapa, pero otras personas tienen que recorrer todo el camino hasta la octava etapa antes de entender que debemos aceptar los límites de la vida. Hijo mío, si dejaras de atender a la corrección, te apartarás de las palabras del saber. Proverbios 19:27. Muchos adolescentes sin dominio propio son inmaduros hasta que llegan a los 30, cuando se cansan de no tener un trabajo estable y un sitio donde quedarse. Tienen que tocar fondo financieramente y hasta a veces vivir en la calle por un tiempo. Con el tiempo comienzan una carrera, ahorran dinero y comienzan a madurar. Poco a poco comienzan a aceptar los límites de la vida. No importa lo fuerte que nos creamos, siempre habrá alguien más fuerte. Si no enseñamos a nuestros hijos a aceptar un no, alguien que los ame menos hará la tarea por nosotros. Alguien más fuerte, alguien más duro. A la mayoría de los padres no les gustaría que sus hijos pasaran por ese sufrimiento. Cuanto antes les enseñemos límites, mejor será. Un segundo motivo, y más importante aún, para que nuestros hijos acepten los límites ajenos es el siguiente. Respetar los límites de los demás ayuda a los niños a amar. En el fondo, la idea de respetar los límites ajenos es el fundamento de la empatía. Amar a otros como desearíamos que nos amen. El no de los niños debe ser respetado, y ellos necesitan aprender a respetar el no de los demás. En la medida que sean sensibles a las necesidades ajenas, madurarán y afianzarán su amor a Dios y a los demás. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan 4:19. Digamos, por ejemplo, que su hijo de 6 años, sin querer, pero despreocupadamente, le pega fuerte en la cabeza con una pelota. Pasarlo por alto y disimular el dolor es darle al niño la impresión que sus acciones no tienen efecto. Así podrá, entonces, evitar cualquier sentido de responsabilidad o conocimiento de las necesidades y dolores ajenos. Sin embargo, si le decimos, sé que no lo hiciste a propósito, pero esa pelota realmente me dolió, trata de tener más cuidado. Le estaremos ayudando a ver, sin condenación, que puede lastimar a las personas que quiere y que sus acciones son importantes. Si no se enseña este principio, los niños tienen dificultad para convertirse en personas amantes. Con frecuencia, se vuelven egocéntricos y controladores. A esa altura, el programa de Dios para la madurez es más complicado. Un cliente mío había sido educado por su familia para desconocer los límites ajenos. Su manipulación subsiguiente lo llevó a la cárcel por robo. Sin embargo, este proceso, si bien doloroso, le enseñó la empatía.
Nunca supe que los demás tenían necesidades y dolores, me explicó. Me enseñaron a concentrarme en mí, el número 1. Cuando comencé a enfrentar mi falta de respeto a las necesidades de otros, algo me pasó. Mi corazón hizo lugar a los demás. No me olvidé de mis necesidades, pero por primera vez aprecié el progreso. Realmente comencé a sentirme culpable por la manera como mis acciones habían lastimado a mi esposa y a mi familia. ¿Tenía un camino largo por recorrer? Sin duda, pero estaba en el buen camino. Aprender los límites tarde en la vida fue comenzar a convertirse en una persona auténtica y bíblicamente amante. Límites por etapas. Entrenamiento de límites según la edad. Si usted abrió el libro en este capítulo después de hojear el índice, de seguro que es un padre. Muy posiblemente esté experimentando problemas de límites con sus hijos, o quizá solo lo esté leyendo para prevenir los problemas. Pero creo más bien que está sufriendo y necesita alguna clase de alivio. Su recién nacido no deja de gritar. El pequeño manda en casa. Su hijo de edad escolar tiene problemas en la escuela. El otro se hace el vivo. El que está en la secundaria comenzó a consumir alcohol. Todos estos asuntos señalan un posible problema de límites. Esta sección proporcionará un esquema de las tareas de límites apropiadas para cada edad que sus hijos deben aprender. Como padres, debemos tomar en consideración las necesidades y las capacidades progresivas de nuestros hijos para no pedirles que hagan algo que no pueden hacer y evitar exigirles demasiado poco. A continuación, presentamos las tareas básicas para las distintas etapas de la infancia. Por más información detallada, desde el nacimiento hasta los 3 años, consulte el capítulo 4 sobre el desarrollo de los límites en la infancia. Del nacimiento a los 5 meses. En esta etapa, el recién nacido establece el vínculo afectivo con la madre, el padre o la principal persona encargada de su cuidado. La tarea del niño es sentirse seguro y bienvenido, es adquirir un sentido de aceptación. La cuestión aquí no es tanto poner límites, sino proporcionar seguridad al bebé. El único límite verdadero en esta etapa es la presencia tranquilizadora de la madre. La tarea de la madre es ayudar al recién nacido a contener sus intensos sentimientos conflictivos y de temor. Dejados a su suerte, los bebés están aterrorizados por su soledad y su falta de estructura interna. Por siglos, las madres, incluso María, la madre de Jesús, le han puesto pañales a sus hijos o los han envuelto con ropas ajustadas. Envolverlos en pañales regula la temperatura corporal del bebé y envolverlos apretadamente los ayuda a sentirse seguros, un tipo de límite externo. Él o ella saben dónde comienzan y dónde terminan. Cuando los desnudamos, los bebés suelen tener una crisis de pánico por la pérdida de estructura que los rodeaba. Algunos cristianos bien intencionados enseñan teorías de entrenamiento de los niños que postulan horarios para alimentar y sostener a los bebés en brazos. Estas técnicas pretenden enseñar al niño a no llorar ni a pedir consolación porque el padre y no el niño debería tener el control, o porque ese pedido evidencia la naturaleza pecaminosa y egoísta del niño. Estas teorías pueden ser terriblemente destructivas cuando no se interpretan bíblicamente o de acuerdo al grado de madurez del niño. La bebé de 4 meses que grita está buscando descubrir si el mundo es un lugar razonablemente seguro o no. Está en un estado de profundo terror y soledad. Todavía no ha aprendido a sentirse tranquila cuando no hay nadie cerca. Hacerla cumplir el horario de los padres en lugar de sus horas para comer y ser sostenida en brazos es condenar a los que no son culpables, como dijo Jesús. Mateo 12:7. Estos cristianos dicen que sus programas son bíblicos porque dan resultado. Cuando dejé de levantarla de la cuna de noche, mi niña de 4 meses dejó de llorar, dirán. Puede ser cierto, pero otra explicación al cese del llanto pudiera ser la depresión infantil, una condición en la que el bebé se resigna y se retrae. La esperanza frustrada aflige al corazón. Proverbios 13:12.
12. Enseñar a diferir la gratificación no debería comenzar antes del primer año de vida, hasta tanto se haya establecido un fundamento de seguridad entre el bebé y la madre, así como la gracia siempre precede a la verdad. Juan 1:17, el afecto debe preceder a la separación. 5 a 10 meses. Como vimos en el capítulo 4, los niños en el segundo semestre del primer año están saliendo del cascarón. Están aprendiendo que mamá y yo no somos lo mismo. Los bebés literalmente se arrastran hacia afuera, hacia un mundo alarmante y fascinante. Aunque tienen tremenda necesidad de dependencia, los bebés han comenzado a separarse de la unidad con su mamá. Para ayudarlos a desarrollar buenos límites durante esta etapa, los padres deben estimular los intentos de independencia de los hijos, mientras continúan siendo el ancla al que se aferra el niño. Permita que el niño se entusiasme con otras personas y objetos. Haga de su hogar un lugar seguro para que el bebé pueda explorar. Ayudar al bebé a salir del cascarón, sin embargo, no significa que hay que olvidarse del profundo afecto que necesitan para desarrollar una sólida base interna, buenos cimientos y arraigo. Esta es todavía la tarea principal con el bebé. Es necesario esmerarse para satisfacer las necesidades que el bebé tiene de apego y seguridad emocional y al mismo tiempo permitirle mirar hacia afuera, más allá de los padres. Muchas madres tienen dificultad en esta etapa de transición, de la relación amorosa que tenían con el bebé al mundo grande y amplio. Sienten mucho la pérdida de tanta intimidad, especialmente después del tiempo transcurrido durante el embarazo y el parto. La madre responsable, sin embargo, buscará satisfacer sus necesidades de intimidad con otros adultos. Animará a su bebé a salir del cascarón, sabiendo que es la mejor manera para prepararlo a dejar y unirse. A esta edad, la mayoría de los bebés no pueden comprender ni responder debidamente a la palabra no. La mejor política es mantenerlos alejados del peligro, levantándolos y sacándolos de los lugares peligrosos. De 10 a 18 meses. En esta etapa de práctica, su bebé comienza no solo a hablar, sino a caminar. Las posibilidades se le abren de par en par. El mundo es como una ostra, y ella dedica mucho tiempo para encontrar maneras de abrirla y jugar con ella. Tiene ahora la capacidad emocional y cognitiva para entender y responder a la palabra no. Los límites se vuelven progresivamente más importantes en esta etapa, tanto el tener como el aceptar los límites. Es fundamental permitir el desarrollo del músculo del no en esta edad. El no será la manera como su hijo descubrirá que aceptar la responsabilidad de su vida tiene buenos resultados, o si el no hará que una persona se retraiga. Como padres, aprendan a disfrutar el no de su bebé. Al mismo tiempo, tienen la delicada tarea de ayudar a su pequeña ostra a entender que ella no es el centro del universo. Hay límites en la vida. Hay consecuencias si se garabatean las paredes o si se grita en el templo. Pero es necesario hacerlo sin ahogar el entusiasmo y el interés en el mundo que ella ha venido desarrollando. De 18 a 36 meses. El niño está aprendiendo la importante tarea de asumir la responsabilidad de su ser individual, pero relacionado. El niño practicante se convierte en un niño más moderado, que se da cuenta que hay límites en la vida, pero que ser diferente a los demás no implica que no podamos estar afectivamente relacionados. En esta fase, las metas a lograr son las siguientes capacidades. 1. La capacidad de relacionarse emocionalmente con los demás, sin dejar de ser ellos mismos y perder su libertad de mantenerse apartados. 2. Capacidad de decir que no sin temor a perder el amor. 3. La capacidad de aceptar el no ajeno sin retraerse emocionalmente. Entre los 18 y los 36 meses, el niño debe aprender la autonomía. Quiere liberarse de las normas paternas, pero este deseo entra en conflicto con su profunda dependencia de los padres. Los padres inteligentes le ayudarán a lograr un sentido de individualidad y a aceptar su carencia de omnipotencia.
pero sin escatimarle el afecto. Para enseñar límites a esos niños en esta etapa, es necesario respetar su no, siempre que sea pertinente, manteniendo también firme nuestro no. Es fácil intentar ganar todas las escaramuzas, pero son demasiadas. Acabará perdiendo la guerra porque perdió de vista el panorama, el apego. No desperdicie sus energías intentando controlar un torbellino al azar. Elija sus batallas cuidadosamente y seleccione las más importantes para ganar. Los padres inteligentes disfrutarán las diversiones de sus hijos, pero con coherencia e uniformemente también harán valer límites firmes con el pequeño practicante. En esta edad, los niños pueden aprender las reglas de la casa, así como las consecuencias de no cumplirlas. Un proceso de disciplina factible se reseña a continuación. 1. Primera infracción. Dígale al niño que no pinte las sábanas. Ayúdelo a satisfacer su deseo de pintar de otra manera. Por ejemplo, un libro para colorear o un bloc de hojas lisas para dibujar con lápices de cera para que no pinte las sábanas. Segunda infracción. Repítale al niño que no haga y adviértale las consecuencias. Tendrá que estarse quieto en penitencia por 1 minuto o no podrá usar los lápices de cera durante el resto del día. 3. Tercera infracción. Ponga en práctica la consecuencia explicándole el motivo y permítale al niño que se enoje y se aparte de sus padres por un rato. 4. Consuelo y reconciliación. Sostenga y consuele al niño para restablecer la relación afectiva con usted. Esto le ayudará a distinguir las consecuencias de la pérdida del amor. Las consecuencias dolorosas nunca deberían incluir la pérdida del vínculo. Tras 5 años. Durante esta etapa, los niños atraviesan un periodo de conformación de su identidad sexual. Cada niño se identifica con el padre de su mismo sexo. Los varones quieren ser como el papá y las niñas como la mamá. También desarrollan sentimientos de competitividad hacia el padre del mismo sexo, queriéndose casar con el padre del sexo opuesto, derrotando al padre del mismo sexo en el proceso. Están preparándose para sus papeles sexuales adultos en el futuro. El trabajo de los límites por parte de los padres es importante en esta etapa. Con ternura, pero también con firmeza, las madres deben permitir que sus hijas se identifiquen con ellas y compitan. También deben lidiar con la posesividad de sus hijos varones, haciéndoles saber que sé que quisieras casarte con mamá, pero mamá está casada con papá. Los padres deben hacer la misma tarea con sus hijos varones y sus hijas. Esto ayudará a los niños a identificarse con el padre de su mismo sexo y a asumir las características correspondientes. Los padres temerosos de la incipiente sexualidad de sus hijos muchas veces son críticos de estos anhelos intensos. Su propio temor puede llevarlos a atacar o a avergonzar a sus hijos, haciéndolos reprimir su sexualidad. En el otro extremo, el padre necesitado podrá seducir emocionalmente o hasta físicamente al hijo del sexo opuesto. La madre que le dice a su hijo, «Papá no me entiende, tú eres el único que me entiende», está asegurando a su hijo, para años de confusión, con respecto a su identidad sexual. Los padres maduros necesitan poner límites permitiendo el establecimiento de la identidad sexual y manteniendo claras las diferencias entre el padre y el hijo. De 6 a 11 años. Durante la latencia o los años de industria, el niño se prepara para el futuro impulso a la adolescencia. Son los últimos años de la infancia. Son importantes para aprender a planificar las tareas escolares y el juego, para aprender a vincularse con sus padres del mismo sexo. Un tiempo muy ocupado en el trabajo y los amigos. Este periodo exige a los padres tareas propias con los límites. Es necesario ayudarlos a establecer los fundamentos de las tareas, hacer los deberes escolares, las tareas dentro del hogar y los proyectos. Necesitan aprender a planificar y a ser disciplinados, concentrándose en una tarea hasta que la acaben. Necesitan aprender las tareas de límites correspondientes a diferir la gratificación, a fijarse metas y a organizar su tiempo. De 11 a 18 años. La adolescencia, el último paso antes de la edad adulta, involucra tareas tan importantes como la madurez sexual,
un sentido sólido de identidad en cualquier entorno, los gustos vocacionales y la elección de una pareja para amar. Puede ser un tiempo tan estimulante como lleno de temor para los hijos como para los padres. Llegando a este periodo, el proceso de dejar de ser padres ya debería haber comenzado. Hay cambios en su relación con su hijo. En lugar de controlar a su hijo, lo influirá, le dará más libertad, así como más responsabilidad, negociará las restricciones, los límites y las consecuencias con mayor flexibilidad. Todos estos cambios son como la cuenta regresiva en el despegue de una nave espacial de la NASA. Se está preparando el despegue de adulto joven al mundo. Los padres inteligentes tienen siempre presente el inminente lanzamiento de sus adolescentes a la sociedad. Ahora, la pregunta que siempre deben plantearse no es ¿cómo puedo hacer para que se comporte bien?, sino ¿cómo puedo hacer para ayudarlos a sobrevivir por sí solos? Los adolescentes, siempre que sea posible, deberían estar estableciendo sus respectivos límites con respecto a las relaciones, los horarios, los valores y el dinero, y deberían sufrir las consecuencias de la vida real cuando se extralimitan. El adolescente de 17 años, todavía sujeto a una disciplina de restricciones de televisión y de llamadas telefónicas, puede tener verdaderos problemas en la universidad en un año. Los profesores, decanos y encargados de los internados no imponen este tipo de restricciones, utilizan otras tácticas, tales como malas calificaciones, suspensiones y hasta la expulsión. Si usted es el padre de un adolescente que no ha tenido entrenamiento de límites, puede sentirse confundido y no saber qué hacer. Necesita comenzar en el punto donde estén. Cuando la capacidad del adolescente para decir o aceptar un no es deficiente, clarificar las reglas de la casa y las consecuencias correspondientes puede ser de ayuda en los últimos años, antes de que deje el hogar. Los siguientes síntomas, sin embargo, pueden señalar problemas más graves. Aislamiento del adolescente del resto de la familia. Ánimo depresivo. Comportamiento rebelde. Continuos conflictos con la familia. Malas amistades. Problemas escolares. Trastornos de la alimentación. Consumo de alcohol. Consumo de drogas. Ideas o conductas suicidas. Muchos padres, al observar estos problemas, reaccionan con demasiados límites o con demasiado pocos. Los padres demasiado severos corren el riesgo de enajenar al joven, que ya casi es un adulto, de la relación con el hogar. Los padres demasiado permisivos quieren ser el mejor amigo de su hijo cuando lo que el adolescente necesita es alguien a quien respetar. En este momento, los padres deberían considerar la posibilidad de consultar un terapeuta entendido en la adolescencia. Lo que está en juego es demasiado valioso para desconocer la ayuda profesional. Clase de disciplina. Muchos padres están confundidos porque no saben cómo enseñar a sus hijos a respetar los límites. Leen un sinnúmero de libros y artículos sobre zurras, penitencias, restricciones y permisos. Si bien este asunto va más allá del alcance de este libro, las siguientes pautas pueden ayudar al padre preocupado a organizarse. 1. El propósito de las consecuencias es que el niño aumente el sentido de responsabilidad y el control sobre su vida. La disciplina que aumenta el sentido de impotencia del niño no sirve. Arrastrar a un adolescente de 16 años a ir a clase no construye la motivación interna que necesitará dentro de 2 años cuando esté en la universidad. Un sistema de recompensas y consecuencias que la ayuden a optar por ir a clase para su provecho tiene más posibilidades de éxito. 2. Las consecuencias deben ser adaptadas a la edad. Piense en lo que significa disciplinar. Zurrar a un adolescente, por ejemplo, es humillante y lo hace enojar. Sin embargo, administradas moderadamente, pueden servir para construir la estructura de un niño de 4 años. 3. Las consecuencias deben estar relacionadas con la gravedad de la infracción. Así como el sistema penal tiene diferentes penas penitenciarias para los distintos crímenes, usted debe saber distinguir entre las infracciones menores y las graves.
De lo contrario, las penas severas pierden sentido. Un cliente, en cierta ocasión, me contó: me pegaban con el cinto, tanto por las cosas sin importancia como por las cosas graves, por lo que comencé a hacer cosas cada vez peores. Parecía ser más eficaz. Si ha sido condenado a muerte, ¿qué va a conseguir portándose mejor? 4. El objetivo de los límites es crear una motivación interna con consecuencias autoinducidas. Criar bien a nuestros hijos significa que querrán levantarse de la cama e ir al colegio, ser responsables, ser sensibles y sentir compasión, porque eso es lo que les importa, no porque nos importa a nosotros. La verdadera madurez solo puede tener lugar cuando el amor y los límites integran verdaderamente el carácter auténtico del niño. De lo contrario, estaremos criando loros complacientes que a su debido momento se destruirán a sí mismos. Los padres tenemos una responsabilidad muy importante: enseñar a nuestros hijos a tener un sentido interno de los límites y a respetar los límites ajenos. Es importante porque la Biblia dice que es importante. No pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Santiago 3:1. No hay ninguna garantía de que harán caso de nuestra enseñanza. Los niños tienen la responsabilidad de escuchar y aprender. A medida que crecen, aumenta su responsabilidad. Sin embargo, al aprender sobre nuestros propios límites, asumir nuestra responsabilidad hacia ellos y crecer nosotros mismos, aumentamos la probabilidad de que nuestros hijos aprendan sobre los límites en un mundo adulto donde estas capacidades son indispensables todos los días de su vida.